De esa forma comenzamos la edición de hoy de Hora 23. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Dos encuentros de fútbol, uno de carácter internacional en Europa, otro de carácter regional en La Paz, con los resultados que ya hemos comentado y caras muy tristes en los bolivaristas, a ver si el panorama mejora en el próximo partido con Atlético Nacional de Colombia, aunque desde luego, dicen los expertos, es muy difícil. Saludo en el comienzo de nuestra edición a Paola Sánchez. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos, mitad de semana. Estamos listos para compartir un programa más junto a todos ustedes. También damos la bienvenida en redes sociales a Piti Garamendi. Buenas noches a todos. Bienvenidos a su programa Hora 23. Feliz de compartir un programa más con todos ustedes. Pónganse cómodos, que ya iniciamos. Y comenzamos destacando otros temas de interés. El hecho de que hayamos mencionado dos encuentros de fútbol no implica que hayamos olvidado la información más importante de esta jornada, ese operativo en Santa Cruz que se inició en la madrugada en el penal de Palmasola. Aproximadamente 2.000 policías, exactamente 2.292, que participaron en una misión casi imposible hasta el presente: restablecer el orden y la autoridad dentro del penal de Palmasola. Un operativo que tuvo ese fin en el área PS4, que sin embargo tuvo un resultado crítico. 7 muertos en la parte de los reclusos, 6 policías heridos, 3 de ellos por impacto de bala. Se vivió una auténtica batalla con disparos y otro tipo de agresiones en el penal de Palmasola. Y desde luego nos ocuparemos hoy de las repercusiones de ese tema y de lo último que se ha generado en cuanto a información en la ciudad de Santa Cruz. Tendremos un contacto más adelante con nuestro corresponsal para saber lo último de este panorama que en esta jornada ensombreció el panorama noticioso por las características de ese hecho. Bueno, tenemos temas relacionados con el área de salud como todos los miércoles y quiero comentarles que hace unas 2 semanas atrás aproximadamente muere un amigo mío muy cercano con el diagnóstico de muerte cerebral. En su momento este diagnóstico fue muy doloroso, fue devastador, fue confuso, fue incluso incomprensible para todos nosotros, para todos los amigos, para sus familiares, porque en el pasado hablar de muerte cerebral era totalmente irrelevante, ya que si moría el cerebro, moría el resto del cuerpo, el paciente dejaba de respirar y el corazón dejaba de latir. Sin embargo, hoy en día, con los avances de la medicina, existen métodos artificiales como los respiradores, como fármacos, que permiten mantener unos días más al paciente con respiración y con latidos cardíacos, pese a que ya no existe ningún tipo de actividad cerebral. Es por ello que esta noche y con esta historia que les comento, que ha sido una motivación para poder informarles respecto a este tema y para que ustedes puedan conocer más, hablamos de la muerte cerebral, ya que hoy en día existen 2 maneras de declarar legalmente muerta a una persona, sea por muerte cardíaca o por la muerte cerebral. Estén atentos, que sin duda es un tema del cual usted debe informarse. Es la invitación de Hora 23 para que compartan con nosotros esos temas. El pasado domingo, 2 sargentos de las Fuerzas Armadas fueron asesinados presuntamente por contrabandistas. Y en esta jornada se realizó un operativo policial en la cárcel de Palmasola con las características que ya hemos mencionado. 2 hechos que en parte desplazaron en prioridades informativas lo que va a ser a partir del próximo 19 de marzo el inicio de la fase de alegatos en La Haya, donde Bolivia y Chile van a plantear sus puntos de vista respecto a lo que significa la fase final de este proceso. Vamos a hablar en los próximos instantes de este asunto porque, desde luego, pese a los acontecimientos que he mencionado, el país está pendiente de lo que va a suceder en las próximas horas y particularmente el 19 de marzo. Un hecho trascendental que tendrá una definición posiblemente a finales de este año o a principios de la próxima gestión con el fallo final de la Corte Internacional de Justicia. Un tema que, por lo tanto, generará mucha información en las próximas horas.
Y para justamente hablar de este panorama nos acompaña en los estudios de Hora 23 y de Bolivisión el doctor Franz Subieta Mariscal, director general de Derecho Internacional del Ministerio de Justicia. Doctor, buenas noches, bienvenido otra vez a Hora 23. Juan Pablo, un gusto. Lo tuvimos hace un par de semanas para hablar de las perspectivas del proceso. Hoy nos encontramos nuevamente prácticamente en puertas de la fase de alegatos. Así es, Juan Pablo. Estamos en el momento del desenlace fundamental de un proceso que ha durado bastantes años. Hay toda una historia de preparación, una historia de ejecución y un momento donde vamos a consolidar ese trabajo que también va a tener su momento de cosechar frutos, ¿no? Estamos prácticamente a 5 días de esa fecha. ¿Cuándo llega la delegación boliviana, el equipo jurídico completo a La Haya? Bueno, ya se están integrando desde diferentes partes del mundo. Como bien saben, tenemos el equipo nacional que se ha desplazado ya. Hoy día la última parte de personas que tienen que constituirse a La Haya para tener unos días previos de trabajo, y obviamente también van a coincidir con la llegada de todos nuestros expertos internacionales, los grandes profesores del derecho internacional que nos acompañan en esta causa, y se estima que obviamente desde el día 16, 17, 18, antes del 19, que es nuestro primer alegato, estaremos trabajando intensamente en La Haya, bueno, haciendo los últimos ajustes necesarios siempre para nuestra exposición. Cuando dice estaremos, implica que usted también viajará a La Haya. ¿Ya tiene listas las maletas? Todavía no. Todavía. ¿Cuándo viaja a Europa? El día, bueno, de mañana, a primera hora estoy también constituyéndome allá. Y obviamente una jornada bastante intensa que no me ha permitido ponerme una corbata, pero luego tener la noche es larga, vamos a hacerlo. Seguro que sí. Vamos a hablar enseguida de los contenidos y del fondo del proceso, pero antes, a propósito de su viaje, ¿cuál es el ambiente que existe aquí en La Paz con las personas vinculadas al equipo jurídico y a la delegación de La Paz? ¿Un ambiente de optimismo, un ambiente de nerviosismo? ¿Con qué ánimo se está pensando en asistir a La Haya? Como no puede ser de otra manera, yo creo que con un espíritu de confianza y de seguridad, pero no sobre algo abstracto, sino sobre un trabajo largo y sostenido. Hay que recordar que la demanda arranca formalmente desde el año 2011, aunque nosotros vemos el 2013 con la presentación de la demanda, el inicio procesal del caso, pero ya desde la ruptura de las negociaciones entre el presidente Morales, ¿no?, con el gobierno de Chile a finales del año 2010, comienza un intenso trabajo de preparación, donde el presidente Morales constituye un equipo nacional en primera fase, a la cabeza el doctor Héctor Arce, con obviamente los directores en su momento de Diremar, ustedes se acordarán, Rubén Saavedra, Juan Lanchipa, que constituyen una primera etapa fundamental, que es la creación de un laboratorio jurídico como nunca lo habíamos tenido antes, para generar a través de un equipo nacional, y eso es importante porque a veces no se conoce, todas las fórmulas, las hipótesis, las alternativas que Bolivia tenía, para gradualmente pasar después a la definición de una estrategia, al reclutamiento de estos profesores internacionales que no solamente son los mejores en términos académicos, sino que cada uno tiene una historia personal de lucha por causas justas. A veces en el mundo del derecho internacional tenemos como dos tipos de abogados, ¿no? ¿Los buenos y los malos? No, ¿cuál no. es la división? Bueno, hay una diferencia interesante entre, yo les llamo los corporativistas más mercenarios, que están caracterizados por ser parte de grandes firmas multinacionales. En el caso de Chile, tengo que ser sincero, está gestionado por un estudio que es el estudio Freshfields, que es el estudio más grande del mundo. Chile ha tomado la decisión de entregar su caso a un estudio jurídico. El caso de Bolivia no es así. Tenemos, como les decía, un equipo, una institución, primero una institucionalidad que se funda en Diremar. En el caso de Chile, ¿su asesoría jurídica encaja en ese grupo de abogados mercenarios, entre comillas? Bueno, en mi clasificación, bueno, sí, es un estudio que es corporativo, que es multimillonario, que ve el tema del derecho como un gran negocio. En el caso de Bolivia tenemos un conjunto de profesores que tienen una trayectoria bastante particular. Podríamos mencionar entre los más notables a un expresidente de la Corte Internacional de Justicia de Algeria, el profesor Mohamed Bedjawi, que
que ha estado en los casos más importantes de la Corte, en el caso de la prohibición de la amenaza de la fuerza con material nuclear, el muro de Palestina. O sea, casos realmente épicos donde la Corte ha mostrado una visión progresista sumamente interesante. Hay que decir, el profesor Ramiro Brotons, español, que antes que el caso comience tiene un gran libro, un texto maravilloso en Derecho Internacional, donde a Bolivia siempre la ha remarcado como un caso sui generis en el mundo, de un país que nació con mar, pero que finalmente fue arrebatado por una acción de invasión y de conquista. Pero en ambos casos, de todas maneras, se hace un pago. Bolivia debe estar erogando. ¿Tiene una cantidad aproximada de cuánto está costando mantener ese equipo jurídico que, con convicción o sin convicción, usted nos asegura que es con convicción y estamos seguros de ello, está colaborando en la causa marítima? Te lo remarco, Juan Pablo. Nuestros asesores, volviendo al tema de Antonio Ramiro, él ha estado en un caso épico, Nicaragua contra Estados Unidos en los años 80, que es el único país que en un tribunal internacional ha doblado el brazo a la potencia más grande del mundo. No podría dar el detalle porque eso no es un tema que no me corresponde, pero sin embargo te puedo decir que el promedio de lo que se paga a estos expertos internacionales es sumamente razonable y muy por debajo de la media internacional de lo que uno le podría pagar. No me imagino cuánto Chile factura Freshfields, porque además no es un caso llave en mano, eso quiero remarcar. Normalmente otros países optan por contratar un estudio, delegarle su caso y simplemente tener una administración como Estado. Llave en mano significa ganan el proceso, reciben un pago. En realidad, llave en mano es que el estudio se hace responsable de absolutamente todo el trabajo. No hay soberanía en la defensa legal del Estado. En el caso de Bolivia es totalmente diferente porque, como te decíamos, creado una institucionalidad especializada. Me siento orgulloso de ser parte de esa camada de abogados nacionales, jóvenes en su momento. Fíjate el año 2011, cuando se crea Diremar, de gente preparada, formada, con estudios en Derecho Internacional, generando alternativas a la cabeza, obviamente, de nuestras autoridades nacionales también comprometidas. Y después consiguiendo un equipo que se suma al proyecto boliviano, que hace suyo el proyecto boliviano y obviamente con su gran experiencia lo lleva al nivel donde está. Y ese grupo, desde luego, hay que sumar y destacar el papel de la vocería de Carlos Mesa, que ha sido también trascendental en todo este proceso. Esta es una sinfonía. Buena definición. Todos estamos tocando un instrumento, ¿no? Obviamente algunos son primeros violinistas, otros segundos, otros con trabajo, pero lo que quiero decir es que al ser el tema más importante de nuestra historia y el primer objetivo de nuestra política de Estado, que eso siempre hay que remarcarlo, nuestra política más importante como país, como Bolivia, todos tienen un papel fundamental. El equipo técnico de estos abogados que te decía, jóvenes, todos mis compañeros, también que estuvimos en Diremar un tiempo, y los que siguen ahora, el señor agente es un jurista de primera talla, presidente del Tribunal Supremo en su momento. Presidente de la República. Presidente de la República, imagínense. Y obviamente el señor Carlos de Mesa, que es un intelectual de primer nivel, que tiene y juega un papel muy importante en la vocería internacional de la demanda. Es un trabajo de Bolivia y eso es lo que tiene que quedar claro. En una sinfonía, como usted decía, que esperemos no tenga altibajos o ruidos como se ha percibido de alguna manera en la última semana. Pero a propósito de este grupo, ¿qué va a pasar una vez que concluya la presentación de la fase de alegatos? ¿Concluye allí su trabajo o todavía ese grupo se mantiene hasta esperar el fallo final, que posiblemente sea a finales de este año o principios del próximo? Todo caso ante la Corte Internacional de Justicia tiene una pre, una durante y un post. Eso es una experiencia clara en todos los países. La previa obviamente es la formación de todos estos argumentos, la compilación histórica, el dossier, la estrategia, la ejecución que la hemos tenido desde abril del 2013 hasta este 28 de marzo, donde oficialmente el procedimiento se cierra, y después habrá una fase que todos la conocen como la post-haya. La post-haya es un trabajo totalmente intensivo, fuerte, que tiene diferentes frentes comunicacionales, frentes diplomáticos y obviamente frentes jurídicos, porque el trabajo, a pesar de que todos los alegatos se cierran en esta fase oral,
siguen trabajándose y uno no deja de descuidar todos estos resultados que después habrá que materializar. El equipo se mantiene, por lo tanto, hasta el final del proceso. Por supuesto, es un equipo que además la creación de la institucionalidad en nuestro país es uno de los grandes retos. Usted tiene que retroceder un poco, 1975-76, cuando hubo la negociación en Charaña, entre Banzer y Pinochet, se crearon igual instancias. Había una instancia que se llama el CONAREMA y el grupo de los 200 notables de Bolivia que pusieron a trabajar varios papers, documentos, investigaciones, pero lamentablemente cuando terminó la negociación, hasta esos archivos no hay una continuidad. Lo que nos enseña la historia es que hoy es totalmente diferente. Tenemos instancias especializadas, personal nacional e internacional que ha generado una simbiosis y un trabajo excelente, y personajes nacionales que tienen un rol fundamental que tienen que seguir ejecutando porque es el primer objetivo de nuestro país. Hay algunos indicios de lo que puede ser la reacción chilena en caso de que el fallo sea favorable a nuestro país, a Bolivia. Y allí se han deslizado algunas declaraciones de algunas autoridades del gobierno anterior y del gobierno que ha asumido funciones el pasado domingo, que coinciden en señalar que se podrá ir a las negociaciones, pero bajo ningún concepto Chile estará obligado a ceder soberanía o a llegar a un acuerdo final con Bolivia. Si esa es la perspectiva de Chile, ¿está encarrilada en lo que puede definir la Corte o está gambeteando la responsabilidad que le podría asignar el máximo tribunal internacional? A mí me trae a la mente el título de una obra de García Márquez, La crónica de una muerte anunciada. Es decir, cuando las personas se comienzan a poner nerviosas y hacer declaraciones de ese tipo totalmente destempladas, es porque hay un sentimiento previo de derrota. Yo creo que el gobierno chileno, con todo el respeto, está consciente del caso que Bolivia ha llevado ante la Corte Internacional de Justicia. Juan Pablo, es un caso que es sui generis, porque en los casos sobre obligaciones internacionales, no hay un caso que tenga más de 100 años, que tenga los 100 años y más que tiene Bolivia, de ofrecimientos, compromisos, declaraciones, porque en otros casos con temporalidades mucho más cortas, la Corte ha dado lugar a la creación de obligaciones internacionales. Entonces, yo creo que ese es el sentimiento que se respira internamente. No puedo, obviamente es una percepción muy personal, pero lo que te puedo decir es que esos son anuncios de duda, son anuncios de un grado de desconfianza y están antelando una clara posibilidad de que la Corte no se pueda negar a este caso tan frondoso, nutrido de pruebas jurídicas. ¿Hasta dónde llega el fallo del Tribunal Internacional de La Haya? Supongamos, como todos los bolivianos esperamos, que sea un fallo favorable a nuestra demanda que establezca la obligatoriedad de una negociación entre Chile y Bolivia. Ese es un punto que ha quedado muy claro. Pero, y esto lo ha puesto en duda a Chile, también existe la obligatoriedad en esa posible negociación de que se llegue a un acuerdo, o eso no lo establece la Corte. Una pregunta muy importante. La Corte Internacional de Justicia tiene un rol permanente en el seguimiento de sus sentencias. La jurisprudencia nos demuestra que la Corte, inclusive cuando ha terminado los alegatos orales, se han dado casos, el estrecho del Belt, por ejemplo, donde la Corte, inclusive antes de sacar sentencia, invita a las partes que inicien negociaciones. Una vez que emite una sentencia, como en el caso Gaxicobo-Naguimaros, sobre un curso de agua internacional, establece los criterios para la negociación y además les da una mirada temporal. En una última sentencia, en el caso Nicaragua-Costa Rica, les ha dado a las partes, por ejemplo, en un caso muy especial, pero es importante el ejemplo, 12 meses para negociar. Y cuando no han logrado la negociación de una compensación, los ha vuelto a traer al tribunal para volver a ella, la Corte, a establecer el cumplimiento de esas obligaciones. La obligación de negociar no es simplemente, y eso tiene que quedar claro, pedir que alguien hable contigo. Porque podría suceder que Chile, por ejemplo, diga, muy bien, me siento a negociar con Bolivia, pasan 6 meses, 12 meses, 2 años, señores de la Corte, señores de la comunidad internacional, no hemos llegado a ningún acuerdo con Bolivia, hemos cumplido el fallo de la Corte y hasta pronto. ¿Puede darse esa situación? Esa no es la naturaleza de la obligación de negociar.
Hay que diferenciar un simple diálogo de voluntad política de una obligación jurídica de negociar. Y es lo que lamentablemente tal vez la gente no estamos entendiendo. La obligación de negociar es una figura jurídica de carácter obligatorio que tiene dos componentes. El primero de ellos es que hay ciertos requisitos para negociar. Por ejemplo, llevar a la mesa propuestas concretas. Segundo, negociar y debatir de manera basada en un principio de buena fe. Tercero, renunciar a posiciones extremas. Cuarto, persistir cuanto sea necesario, y eso lo dice la jurisprudencia de la Corte, para poder lograr un resultado. Pero además, el segundo elemento fundamental de una obligación de negociar es que no se extingue hasta cumplir su objetivo. Y el objetivo de la obligación de negociar, que está claramente calificada por la Corte en su sentencia de jurisdicción del año 2015, es que el objeto de la demanda, en sí, la obligación de la negociación es un medio, pero el objetivo es lograr una salida soberana al mar. Los medios pueden ser muy diversos, Juan Pablo, y eso dependerá de las posiciones, de la propia negociación. Exactamente, pero hasta que no se llegue hacia ese objetivo que la Corte establece, y como lo comprueba diferentes casos en la Corte, la obligación no se extingue. Como te digo, lamentablemente algunos simplifican el hecho de que negociación es un diálogo, sentarse, escucharte, decir, no me interesa tu punto de vista, y decir que esto se ha acabado porque la otra parte no está de acuerdo en hacer concesiones. Esa no es la naturaleza de la obligación de negociar, y afortunadamente el derecho internacional y la Corte hace un monitoreo en la ejecución de sus sentencias, porque sus sentencias son finales inapelables y deben cumplirse. El otro punto es el precio alto que tiene que pagar Chile por no querer cumplir una sentencia de la Corte. Entonces, para que quede claramente establecido, Chile sí tiene una obligación en las negociaciones de llegar a un punto de acuerdo con Bolivia. Cuál sea la fórmula, eso dependerá de los negociadores. Pero el mandato de La Haya, en caso de que sea favorable a Bolivia, obliga a Chile a llegar a un punto de acuerdo, no a un punto de desconocimiento del diálogo ni de eludir resultados. Efectivamente, no podemos simplificar un título jurídico, porque al final lo que emite la Corte es una sentencia. Y lo que usted decía, también muy importante, el seguimiento al proceso de negociaciones va a ser parte del trabajo del Tribunal de La Haya. No se extingue su presencia ni su acción jurídica con el fallo que se va a conocer en diciembre o en enero. Efectivamente, solo quiero recordar dos casos. El caso del templo Preavigear, que data de los 70s, que hoy día sigue siendo debatido en su implementación. Los tiempos de los estados no son los tiempos de las personas, y efectivamente va a tener que pasar una fase si Chile no quiere avenirse a una solución, pero entendemos que a la larga sí es lo lógico, porque cuando un estado incumple una obligación internacional, lo que está en juego es su imagen. Y de las 127 sentencias que emitió la Corte Internacional de Justicia al día de hoy, le puedo decir que todas se han cumplido, exceptuando una que se va a cumplir también, que es el caso Nicaragua-Colombia, donde Colombia todavía está reticente a entregar el espacio territorial marítimo que ha perdido. Pero al final lo va a hacer, porque lo que nos muestra el comportamiento histórico de las sentencias de la Corte es que el costo es altísimo y por un principio de buena fe, un Estado no se puede jugar así su reputación. Hemos hablado del mejor escenario posible para Bolivia, pero como buen jugador o como buen diplomático o negociador, siempre hay que pensar en la otra posibilidad. ¿Qué pasa si el fallo es desfavorable a Bolivia y la Corte establece que Chile no tiene una obligación de negociar una salida propia, útil y soberana al Océano Pacífico? Bueno, en derecho todos son hipótesis, pero nuestra certeza y en la que nos movemos es que tenemos un material jurídico suficiente para poder determinar que la Corte va a establecer esa obligación. Y además porque la Corte Internacional juega un papel de pacificadora y garante de las relaciones entre los estados. Es muy difícil dentro de la práctica de la Corte simplemente decirle no. En nuestro país 10 millones de almas, y dejar abierta una controversia, porque la Carta de Naciones Unidas justamente dice que la función elemental de la Corte es coadyuvar al establecimiento de la paz y evitar cualquier amenaza a la paz entre los estados. La lógica y la práctica dicta que la Corte va a establecer mecanismos
siempre positivos para una resolución. El escenario de no aceptar significa abrir otro siglo de controversia entre dos estados que están llamados a complementarse, que tienen todos los factores para ganar juntos. Entonces creemos, y no quiero pecar de demasiado optimista, que es posible que la Corte tenga una posición constructiva, pero Bolivia tiene muchas alternativas. Tenemos hoy en día un gran proyecto que también cada día nos acerca de manera más independiente al mar, el Corredor Bioceánico de Integración, que es un megaproyecto al cual se están sumando varios países. Es una apuesta importante para que logremos a la larga una independencia comercial, no absoluta, pero sí cada vez más independiente. Y bueno, estamos trabajando en diversos frentes. Yo creo que ese es el espíritu, construir en todos los frentes posibles la independencia y la soberanía económica de nuestro país en el comercio. La palabra del doctor Franz Subieta Mariscal, director general de Derecho Internacional del Ministerio de Justicia. Gracias por la valoración y el análisis siempre importante y orientador de un tema tan trascendental para el país. Le deseamos un buen viaje y, como a toda la delegación boliviana, desde luego éxito en ese trabajo. Gracias, Juan Pablo. Será hasta su vuelta. Lo Hasta la vuelta. Para tenerlo luego de su participación en la fase de delegados. Estaremos contándolos entre telones. Muy bien. Vamos ahora a un corte luego de este tema y luego proseguimos con otros de los anunciados para Hora 23 en esta jornada. En la madrugada de este día, de esta jornada, 2.292 policías realizaron un operativo en el penal de Palmasol, con el saldo que ustedes seguramente ya conocen, ya que se trató y se trata de la noticia más importante de esta jornada. Comenzamos a abordarla a través de esta cronología que recapitula los hechos más importantes de ese tema. Aproximadamente a las 4 de la mañana con 15 minutos, los efectivos de la policía boliviana irrumpían en la cárcel de Palmasola, donde el pasado 5 de marzo se registró un motín de reos y un intento de fuga por disputas internas de poder. Bastante grande lo del operativo y lógicamente vamos a hacer cosas que hasta la fecha no se hicieron. Todo el operativo estaba encabezado por el director de tránsito de Santa Cruz, José Luis Pereira, quien señaló que las mujeres y niños fueron puestos a buen resguardo y evacuados de este recinto penitenciario. Lo que nosotros vamos a hacer es velar por el cumplimiento de los derechos, y entre estos derechos, el derecho fundamental es el derecho a la vida, y eso es lo que debemos preservar, ¿no? Según el relato de las internas, los policías ingresaron por los pasillos, utilizando también los techos en este operativo, que derivó en la muerte de varios reos y otro tanto de heridos. Ellos en realidad lo que han hecho es han resistido. El objetivo era controlar Palmasola de internos que incluso se conocía portaban armas de fuego y que con eso controlaban a toda una población carcelaria. Comenzó el cruce de fuego entre policías y reos, y las ambulancias comenzaban a salir del penal con heridos tanto de policías como de internos. Al momento de que ingresó la policía, ellos lo primero que han hecho es prender garrafas y han hecho uso de armas de fuego. En horas de la mañana, los muertos sumaban 6, pero ya con el pasar de las horas, uno más se sumaba a esta lista. A nosotros nos sacaban, había harto muerto en la cancha. ¿Usted estaba dentro del penal? Estaba. Helicópteros sobrevolaban el lugar mientras se ejecutaba el operativo con más de 3.000 policías que trabajaban en la toma de esta cárcel, la más conflictiva en el país. Este uso de armas de fuego ha provocado en principio que se den de baja por herida de bala
a 3 oficiales de la policía. La preocupación no solamente era interna, sino también externa de la cárcel de Palmasola, donde familiares llegaban para saber qué pasó con los internos y paulatinamente se conocía que habían muertos entre los reos. El operativo que se llevó adelante en el penal fue para una requisa minuciosa para encontrar drogas, armas de fuego y diferentes elementos que son prohibidos al interior de una cárcel de máxima seguridad. Entre este operativo también se encontró 100 garrafas en diferentes celdas. Se evidenció el privilegio para algunos reos de Palmasola, porque en el operativo se encontró televisores plasma, refrigeradores, equipos de sonido y otros lujos que tenían algunos internos. Ciertas prerrogativas como televisión por cable, antenas satelitales, todos esos definitivamente han sido quitados. Existe la presencia de más de 100 garrafas, parece una proveedora de gas licuado. El OTI, conocido así un representante en la cárcel de Palmasola, era otro de los objetivos de la policía boliviana, un interno que manejaba redes al interior de este recinto carcelario, el mismo que debe de ser trasladado a una cárcel de máxima seguridad en el país. Se ha podido identificar de que desde el recinto penitenciario de Palmasola ya se estaba manejando lo que era el crimen fuera del penal. Exitoso. Así se calificó el operativo de la cárcel de Palmasola, que según las autoridades se debe de poner orden y no que sean los reos quienes manejen las cárceles como se lo hace hasta ahora. Como otros antecedentes del tema, recordamos que en el país existen un total de 18.000 privados de libertad en distintos centros penitenciarios de la mayor parte de los departamentos de nuestro territorio. De esa cantidad, 18.000, un tercio, es decir, aproximadamente 6.000, se encuentran en el penal de Palmasola. Y de esos 6.000, 4.000 se encontraban en el área conocida como PS4, donde se realizó el operativo. Con ese resultado, lo decíamos en la nota, sorprendente. Un arsenal, drogas, combustibles en manos de los reos que seguramente no llegaron por paracaídas. Ahí existe una notable complicidad policial de la cual se ha hablado poco hoy, pero que seguramente será un tema para el análisis en los siguientes días, porque así como hay corrupción en distintas instituciones del Estado, en el caso de la policía y en el caso de sumisión en los centros penitenciarios, llega realmente a niveles alarmantes. ¿Qué sucede a esta hora de la jornada? Las 23 horas con 45 minutos en el penal de Palmasola. Para dar respuesta a esta pregunta nos vamos hasta Santa Cruz. Allí está nuestro periodista Luis Coronado de Bolivisión, a quien le doy las buenas noches, el saludo desde La Paz y el paso para que nos cuente cuáles son las novedades de este instante en el penal de máxima seguridad del país, entre comillas. Buenas noches, Juan Pablo. Bueno, como usted lo decía, nos encontramos en la fachada del penal de Palmasola. Sin embargo, ya la calma vuelve de manera lenta. Sin embargo, dentro del penal Palmasola, en el PC4, continúan todavía los internos siendo contabilizados por parte de la policía. Además de que ellos no cuentan con luz ni agua en estos momentos, debido a que ellos están restringidos de alguna forma, han cortado este material, lo que es el agua y la luz, no se conoce por qué razón, pero sin embargo algunos familiares indicaban de que eso habría sucedido en el interior. También cabe recalcar que hace instante había un informe preliminar del mayor Julio Valdivieso, quien fue intervenido para hacerle la observación sobre un disparo que recibió en el estómago, producto de un arma de fuego, en el momento de la intervención en el pabellón de control número 4, Juan Pablo. La intervención, Luis, sigue concentrada únicamente en el área conocida como PS4 o la presencia policial se ha extendido a otras áreas del penal de Palmasola. La presencia policial aún continúa, Juan Pablo, en el interior, tanto en el PC4 como en el PC2, PC3, en diferentes pabellones de control. Esto es de manera paulatina, se va realizando la normalidad, donde también se cabe recalcar que ya no se va a permitir ningún tipo de grupo de disciplina.
Cabe recalcar que este grupo de disciplina estarían realizando lo que es grupo de choque para tener el poder y control dentro de los pabellones, Juan Pablo. Gracias, Luis. Estamos en contacto. No te retires del lugar, por favor. Enseguida volvemos contigo, porque antes vamos a presentarles una nota. Hace algunos minutos concluyó una conferencia de prensa de la policía, el comando departamental de la institución del orden en ese departamento. Una conferencia a cargo de su comandante, el coronel Alfonso Siles, quien dio algunos detalles de lo que queda como saldo del operativo de esta madrugada. Lo vemos y lo escuchamos. La mayoría le han hecho la cirugía, al sargento también, entonces se encuentran estables, fuera de peligro. ¿Qué es lo que dicen ellos? ¿Cómo hubiera ocurrido el hecho? ¿En qué circunstancias? Claro, si la información la sé yo, si he estado al lado de ellos, pues, ¿no? Yo he estado con ellos, digamos, eso ha sucedido en la primera media hora de refriega que hemos tenido, ¿no? En primera instancia tratábamos de contener con escopeta, con verdigones de goma, con algunas granadas de gas, algunos rifles a gas, hasta que empezaron a caer en primera instancia el mayor, con un proyectil de arma de fuego calibre 38, después cayeron 2 sargentos más y otros camaradas más. Es así, de que pusieron en riesgo la vida de todos los camaradas porque nos estaban disparando. Eran muchos internos que tenían armas de fuego, los cuales nos estaban disparando a nuestra humanidad. El mayor ha sido intervenido quirúrgicamente, se le ha hecho una sutura a uno de los intestinos que rozó el proyectil y le causó una herida, entonces ya ha sido saturada, ya se encuentra fuera de peligro, está en terapia intensiva, pero él está consciente. Gracias a Dios la herida no reviste gravedad. Vamos a investigar de cómo estos delincuentes tenían en su poder tantas armas de fuego, ¿no? Coronel, ¿va a seguir habiendo traslados de reos? Sí, han sido trasladados nuevamente 20, todo lo que era esta cuadrilla de delincuentes que realizaban una serie de extorsiones, crímenes, extorsionaban, secuestraban momentáneamente a personas para quitarle dinero, pedían seguro de vida. Ellos han sido 20, han sido llevados, 10 a la FELN, a la celda de la FELN, y otros 10 a la FELCC. El día de mañana empiezan ya a salir a otras cárceles del país. El coronel, el penal de Palmasola, ¿cómo se encuentra en estos momentos? Bueno, el penal de Palmasola, gracias a han salido 50 personas, aparte de estas 20 hay 30 personas más que han sido sacadas, las cuales eran también de un régimen disciplinario, de disciplina que no tiene por qué haber en poder de los delincuentes. Entonces el PC4 en este momento se encuentra en calma. Hay un contingente policial más que están resguardando, haciendo seguridad para evitar cualquier situación, pero las garantías están dadas, ha calmado, hay una calma inmensa, una calma en todo lo que es régimen abierto. El coronel Alfonso Siles, comandante departamental de la policía en Santa Cruz, que se refería al estado de salud de los 6 policías que resultaron heridos en los incidentes de esta mañana. De esa cantidad, 3 fueron heridos por disparos efectuados por los reclusos, que sí, ustedes no lo van a creer, quizás en muchos sectores, pero en Palmasola existía un auténtico arsenal. El tema ha sido motivo de distintos tweets y de distintos pronunciamientos en las redes sociales. Destacamos un par de ellos con esta rejilla previa. Por ejemplo, el tuit de la periodista Mary Vaca, que decía: 12 muertos en explosiones en Oruro, 6 reos fugados de Palmasola en un motín, 2 muertos a manos de contrabandistas, 6 muertos en Palmasola, cuando no se sabía el dato de la 7ª víctima. Todo en un mes. El análisis y la visión de Mary Vaca, un mes realmente trágico en consecuencias y en hechos como los que acabamos de mencionar. Vamos al segundo tuit, también de una periodista, en este caso Nancy Bacaflor, que dice lo siguiente: 6 muertos, insisto, todavía no se conocía la 7ª víctima esta mañana, y decir, dice Nancy Bacaflor, que el operativo en Palmasola fue exitoso, o sea, el viceministro está ¿en qué onda? Nada debiera ser exitoso cuando mueren personas. El tuit de la periodista Nancy Bacaflor.
Lo habíamos anunciado, seguimos en contacto con Santa Cruz y con el periodista de Bolivisión, Luis Coronado. Luis, una consulta. A lo largo del día se instaló una vigilia en los alrededores de Palmasola por parte de los familiares de los internos. Esta vigilia se mantiene por la preocupación de lo que puede ser la seguridad de los internos en Palmasola, o los familiares ya se han retirado del lugar. Juan Pablo, ante la falta de información que reciben los familiares de los internos, ellos continúan apostados a un lado de la entrada principal del penal de Palmasola. También al frente de la entrada principal de Palmasola están también esperando, están aguardando por información, ya que se encuentran preocupados. Ellos indican que no saben nada de sus familiares y que algunos se encuentran heridos sin ser atendidos ni ser llevados a un centro de salud. Cabe recalcar que también hay varias personas que están con sus niños todavía en este clima que está lluvioso, está con un poco de frío, ha bajado la temperatura. Pese a esa inclemencia del tiempo, continúan la familia de los internos tratando de recibir un poco de información sobre la situación de los internos. Juan Pablo. Muchas gracias, Luis. Para concluir una consulta, un criterio suyo sobre el siguiente tema. Usted ha cubierto durante mucho tiempo este tipo de eventos en el penal de Palmasola. Hoy se ha dicho que se ha iniciado una nueva etapa y que tendremos en el futuro un centro penitenciario, el de Palmasola, sin corrupción, sin reos al mando del orden interno. ¿Visualiza usted que esos dos criterios pueden ser posibles y reales en el futuro? Precisamente lo decía el comandante departamental Alfonso Siles, Juan Pablo, de que la policía está saneando la cárcel de Palmasola sin ningún dirigente, ningún regente que pueda hacer uso o mal uso del poder que tiene o que cae sobre su persona y evitar que cobre algún tipo de seguro de vida en el interior. Sin embargo, ya es responsabilidad de las autoridades nacionales, indicaba él, para que puedan tomar cartas en el asunto y hacer la ampliación de la infraestructura para evitar que se sigan dando los lujos de televisores, de rocolas, DVDs, computadoras, celulares. Incluso se llegó a secuestrar un montón de cantidad de armas también. Y la pregunta del millón, como decía, ¿de dónde o cómo ingresaron esa cantidad de objetos secuestrados en el interior de Palmasola, Juan Pablo? Son preguntas que quedan al aire sin poder responder realmente estas cuestionantes. Se dice, por ejemplo, Luis, y no sé si tienes algún dato al respecto, que en horas de la madrugada en Palmasola, como ocurre en el penal de San Pedro y en otros centros de reclusión del país, ingresan todo tipo de objetos con la venia policial, pero desde luego con un costo preestablecido. Es lamentable, Juan Pablo, porque puede ser que suceda también en la misma situación en penal de Palmasola, pero eso se podría decir que es un secreto a voces, tanto que se vuelve cómplice el familiar que ingresa y que paga para meter o introducir objetos que no están permitidos en el penal de Palmasola. Esos detalles tienen que reforzar más la seguridad de parte de la policía. Sin embargo, también ampliaba también la información el coronel Siles que todo el personal policial van a ser cambiados, van a ser removidos y nuevo personal va a ser nuevamente va a ser implementado acá en este lugar para evitar que se sigan introduciendo objetos que no son permitidos y evitar algún tipo de enfrentamientos en posteriores ocasiones. Muchas gracias, Luis. Luis Coronado, periodista de Bolivisión en la ciudad de Santa Cruz, por ese trabajo. Mañana estableceremos un nuevo contacto para conocer qué de nuevo ha sucedido en esa parte del país. Y tras ese contacto cerramos el tema Palmasola, del cual nos ocupamos en los últimos minutos. Son exactamente las 0 horas y recordamos las informaciones destacadas de la jornada anterior. El gobierno confirmó que 7 reos fallecieron en el operativo policial que se instruyó el miércoles en el centro penitenciario de Palmasola, en Santa Cruz. Según el último reporte policial, 26 personas resultaron heridas, 19 internos y 7 policías.
Por otra parte, efectivos policiales secuestraron 85 armas blancas, 9 armas de fuego, 4 granadas de guerra. Asimismo, se halló cerca de 8.000 kilogramos de droga entre cocaína y marihuana. En realidad, se refiere el dato a 8.000 gramos de droga entre cocaína y marihuana. La segunda información, legisladoras de la Asamblea Plurinacional solicitarán ante la Fiscalía Departamental de Santa Cruz la apertura de una investigación y sanción contra la mujer que discriminó a otra de pollera en un microbús de servicio público en la capital cruceña. Los integrantes de la comisión parlamentaria decidieron elevar la denuncia ante la Fiscalía cruceña por competencia y jurisdicción. Y la última noticia dice que el gobierno de Chile y el de Bolivia ultiman detalles de los alegatos orales de la demanda marítima. El presidente chileno Sebastián Piñera se reunió con sus antecesores Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, quienes luego de tratar el tema del juicio declararon que no aceptarán fallos creativos que no respeten tratados. Vamos ahora a otro sector de Hora 23, estamos ya en una nueva jornada y destacamos un capítulo histórico importante que tiene que ver en este caso con la creatividad artística y con un personaje que ustedes reconocerán apenas comiencen a verla. Me refiero a este personaje, Mafalda, que nacía hace 54 años, un 15 de marzo de 1962, creada por Quino, quien es conocido como Joaquín Salvador Lavado Tejón, aunque lo de Quino ha sido el nombre que se ha impuesto como conocimiento de esta personalidad. El personaje de Mafalda tiene que ver con una niña que explota en creatividad, en dudas, en inquietudes y en preguntas que incomodan a los mayores, preguntas que están dirigidas a cuestionar un orden de cosas y un mundo que en los tiempos en que nació Mafalda tenía una complejidad alta. Estos personajes ayudan a comprender la característica de la historieta de Mafalda. Aquí, por ejemplo, a Libertad, con preguntas que siempre cuestionaban el orden. Ella decía, por ejemplo, comienza tu día con una sonrisa, verás lo divertido que es. Cómo no mencionar a Manolito, otro de los personajes siempre preocupado por la escuela. Él decía, si alguien golpea tu mejilla izquierda, ve y aprende karate. Una buena recomendación. Miguelito, en tanto, un pensador reflexionando sobre la vida. Él decía en alguna historieta, nunca falta alguien que sobra. Y Susanita, una persona decidida a contraer matrimonio en algún capítulo de su vida, la pregunta de siempre, ¿y los hijitos para cuándo? Y desde luego, cómo olvidar a la mamá y al papá de Mafalda. Mafalda decía de ellos, lo malo de la gran familia humana es que todos quieren ser el padre. La ironía de siempre. Guille, otro de los personajes de las tiras de Mafalda, allí con este lenguaje, desde que nací estoy mitad vida y mitad pretendiendo algo más. Y la última reflexión, venimos a ser sus hijitos de indias, ¿qué vamos a hacer? Mafalda, el personaje que cumple en esta jornada la cantidad de años que les he mencionado y desde luego no podríamos hablar de ella sin presenciar la palabra de su creador, Quino, que en una entrevista, la vamos a presentar a continuación, era interrogado por un periodista argentino respecto a cuál era su máximo temor. Esta la respuesta de Quino ante esa pregunta. Yo me enteré mucho tiempo después de haber leído ya varias veces los 10 tomitos de Mafalda, que la sopa era una metáfora, y que era una metáfora de la dictadura. Sí. Lo que no quería Mafalda era dictadura, ¿no? Claro. Sí, nada que te impongan obligatoriamente, claro. Y esas eran las preocupaciones de aquellos años, ¿no? Mediados de la década del 60, que se empezó a publicar Mafalda. Bueno, yo vivía aterrado por la idea de que tenía que hacer servicio militar hasta que lo hice, ¿no? Después me aterró más, pero... ¿Y hoy qué te preocupa? Del mundo, digo, ¿qué te preocupa hoy? El ejército islámico me preocupa muchísimo.
Bueno, lo anunciábamos al inicio del programa, hablamos esta noche de muerte cerebral. Como todos los miércoles abordamos temas relacionados con el área de la salud y sin duda este es uno de los diagnósticos más devastadores, más confusos que existen para los familiares de un paciente con muerte cerebral. Y justamente detrás de estos diagnósticos existen algunas historias que nosotros queremos presentárselas a continuación. La muerte cerebral es la pérdida irreversible de toda actividad en el cerebro. Esto puede ser causado por una lesión grave en la cabeza o una hemorragia que provoca la pérdida de oxigenación en el cerebro. Por otro lado, ¿escuchó hablar alguna vez de casos en que se declararon a pacientes con muerte cerebral y sin embargo por alguna extraña e inexplicable razón vuelven a la vida? Aquí les narramos algunas. Acomódese y tome mucha atención, de seguro les sorprenderá. Su nombre es Zach Dunlap, un joven de 21 años que fue protagonista de una sorprendente historia en Estados Unidos. Los médicos que le trataban declararon muerte cerebral, pero despertó poco antes de que le extirparan los órganos vitales que serían donados a otros pacientes. Doug, there is, as you said, no fault here. You're not blaming anyone, the hospital or anything for... Las pruebas iniciales tras el accidente mostraban que no existía flujo de sangre en el cerebro de Zach, y los doctores determinaron que se trataba de alguien con muerte cerebral. Tras la decisión, los médicos informaron a la familia Dunlap, mientras ellos se dirigían a despedirse de su hijo, al que creían con muerte cerebral. Zach Dunlap explicó que no recuerda el accidente, pero lo que sí recuerda es haber oído al doctor, que lo declaró muerto. Lo escuché y me volví loco por dentro, dijo Zach, días después de su recuperación. ¿Qué le pareció? Sorprendente, ¿no es verdad? Y es que uno se pregunta cómo es que una persona puede volver de esa manera a la vida. Otra historia es de Karina Melchior, una joven procedente de Dinamarca. Escuche su caso. Ella tuvo un accidente automovilístico el año 2012. Fue declarada con muerte cerebral y a sus padres se les pidió el consentimiento para realizar la donación de sus órganos. Lo que pasó en el caso de Karina fue que cuando los doctores apagaron el respirador artificial, ella, en lugar de morir, reaccionó inmediatamente para la sorpresa de todos los que se encontraban en el cuarto del hospital. Su reacción fue televisado como parte de un documental y fue visto por 1.7 millones de personas, generando gran desconcierto entre la población de Dinamarca. Una joven de 19 años no podía creer lo que estaba presenciando. Karina Melchior llevaba 3 días en coma tras un aparatoso accidente de coche. Los padres de Karina interpusieron luego una demanda ante el hospital y el abogado de la familia aseguró que ella no deja de preguntarse si es que los doctores querían matarla. Cosas de la vida, ¿no cree? Uno se pregunta qué es lo que permite que a último momento una persona con este tipo de diagnóstico pueda levantarse. Es como si realmente entendiera o estuviera consciente de lo que está sucediendo a su alrededor. Sin embargo, ¿usted qué haría? ¿Permitiría que se desconecte a una persona con muerte cerebral? ¿O dejaría que llegue ese día en que tal vez pueda despertar, como dije antes, por esas cosas de la vida? ¿Y usted tiene alguna consulta respecto al tema? Le hago la invitación para que ya pueda participar de nuestra publicación que la encuentra en nuestra página de Facebook, Hora 23. Muerte cerebral. ¿Es correcto que debamos entender que la muerte cerebral es el fin de la vida? ¿O aún el cuerpo humano es capaz de percibir lo que pasa a su alrededor? Bueno, queda claro que existe una confusión en las personas cuando algún familiar o ser querido, conocido, amigo es diagnosticado con muerte cerebral. Y el objetivo del programa es aclarar todas las dudas que usted pueda tener respecto a este tema. Y para ello contamos con especialistas que sin duda nos brindarán la información que nosotros necesitamos para entender acerca de lo que es la muerte cerebral. Damos la bienvenida a la doctora María Cusicanqui Giles, neuróloga del Hospital de Clínicas ya hace 20 años y docente de semiología de la Universidad Mayor de San Andrés desde hace 10 años atrás. Doctora, bienvenida a Hora 23 por segunda oportunidad que la tenemos en el programa. Qué gusto. Muchas gracias.
También damos la bienvenida a la licenciada Cecilia Bandín. Ella es psicóloga clínica, especialista en psicoanálisis, docente universitaria de posgrado también y miembro del directorio del Colegio de Psicólogos de La Paz. Licenciada, qué gusto de tenerla nuevamente en el programa. Un placer, feliz de acompañarlos. Gracias. Bueno, y por primera vez nos acompaña el doctor Antonio Virués, un reconocido médico cirujano, especialista en medicina crítica y terapia intensiva, con especialidad en el Hospital General de México, además aval académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. También tiene una maestría en bioética en la Universidad Miguel de Cervantes en Valladolid, España. Es miembro de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva y director del Comité de Obstetricia Crítica de la Federación Panamericana e Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Un amplio currículum, doctor. Qué gusto de contar con su presencia en el programa, así como todos nuestros invitados. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Bueno, es momento de iniciar con este tema acerca de la muerte cerebral. Hablamos esta noche y bueno, la primera pregunta se la dirijo a usted, doctor Virués. ¿Qué es la muerte cerebral fisiológicamente? ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo de una persona cuando se le diagnostica como muerte cerebral? Bueno, la definición en un punto de vista estricto es el cese irreversible y completo de las funciones del encéfalo. Eso es importante para diferenciar, tal vez de una forma más propia, lo que es la muerte cerebral. Traje algunas imágenes de apoyo, no sé si me pueden... Contamos con estas imágenes para que así la explicación llegue de forma más clara a todos nuestros televidentes. Exacto, ahí tenemos la definición. Y en la siguiente diapositiva, la siguiente por favor. Podemos ver los componentes del encéfalo. Lógicamente es mucho más difundida la palabra cerebro, ¿no? Pero entendemos como encéfalo tanto el cerebro como el cerebelo y el tronco encefálico. Esto es importante porque al hablar de encéfalo nos referimos a que es el daño cerebral, el daño es tan importante que no solamente puede producir esta alteración a nivel del cerebro, sino también a nivel del tronco encefálico, y al ser de forma irreversible va a evitar que la persona, en este caso el paciente, pueda respirar de manera automática, que pueda respirar como lo hacemos todos, ¿no? Que de cierta manera lo podemos hacer incluso de forma consciente. De todas maneras sabemos que cuando estamos durmiendo, por ejemplo, es un fenómeno automático la respiración. Los pacientes con muerte encefálica, por definición, no tienen esta función, entonces no podrían vivir, entre comillas, si no estuvieran conectados, en el caso de terapia intensiva, a un ventilador mecánico que es el que le da la respiración. Estamos afirmando entonces que los pacientes con muerte cerebral, este es un diagnóstico irreversible, o sea, no existe un paciente que tenga muerte cerebral y pueda despertar después de un tiempo, eso es imposible. Exactamente, por definición, es el cese irreversible de todas las funciones, como dijimos, y básicamente un paciente no podría despertar ya teniendo este diagnóstico, es imposible. Muy bien, veíamos una producción al inicio de esta entrevista de que nos mostraba algunos casos de pacientes que habrían despertado después de unos días o después de un par de años y que tenían el diagnóstico de muerte cerebral. ¿Cómo se podría explicar estos casos, doctora Cusigán? Yo pienso que estos casos, una de dos, primero el diagnóstico. Tal vez el diagnóstico no es de muerte cerebral, ¿no? Otro diagnóstico. Y otro hay que ver la fuente de información, la fuente bibliográfica, porque hay muchos documentales al respecto que más bien nos llevan a confusión, y sobre todo con la población. Entonces podríamos hablar tal vez de una falla o una falta de precisión en el diagnóstico. Sí, porque se requieren ciertos requisitos para prerequisitos y luego realizar el examen, digamos, neurológico para muerte cerebral, ¿no? Bueno, y en los próximos minutos vamos a conocer más acerca de todos esos exámenes o pruebas que se deben hacer para que el diagnóstico de muerte cerebral sea certero. ¿Por qué se da la muerte cerebral? ¿Cuáles son las principales causas que pueden originarla? Bueno, entre las causas principales tenemos el traumatismo cráneoencefálico, los accidentes de tránsito, ¿no? Tenemos también hemorragias, ya sea una hemorragia subaracnoidea por un aneurisma, hemorragias intraparenquimatosas, infartos malignos y también la encefalopatía anóxica isquémica por paro cardiorrespiratorio, ¿no? Que también serían las causas neurológicas
más importantes, ¿no?, que tenemos. Bueno, nos llegaba una consulta a las redes sociales. Por ejemplo, una cirugía, un exceso en la anestesia, ¿podría generar muerte cerebral? Si nos produce un paro cardiorrespiratorio y el paciente no ha pasado el tiempo, digamos, de más de 5 minutos de parada cardiorrespiratoria, puede producirse una encefalopatía anóxico-isquémica. Esto por falta de oxígeno que llegue al cerebro. Por falta de flujo sanguíneo cerebral, sí, que lleva oxígeno al cerebro, ¿no? Muy bien. Bueno, qué difícil es hablar de por sí de la muerte, licenciada Bandín. Cuando hablamos de muerte, nos invade muchos sentimientos generalmente negativos. ¿Cómo interpreta la mayor parte de la gente, de la población? ¿Cómo interpretamos lo que es la muerte y cómo deberíamos interpretarla? La temática en relación a la muerte es siempre dolorosa, es muy, muy dura. Nadie está preparado para eso, ¿no? Porque implica el perder, la ausencia, la falta de lazo, ¿no?, con ese ser tan querido, donde ya no lo toco, ya no lo veo, ya no comparto, ya no hablo, entonces todo cambia, todo cambia absolutamente. Pero cuando se produce una situación como la que mencionaban, y ese ser que es tan importante para mí está en la cama y veo que respira, porque veo el pecho que se mueve, toco la piel y no tiene propiamente una contextura distinta, para mí esa persona sigue estando ahí y no encuentro una lógica para pensar que está muerta, ¿no?, que ha fallecido. El duelo tomará un tiempo probablemente un poco más extenso, pero se dará de igual manera. Lo que necesita la persona es entender, para poder cerrar ese proceso de duelo, que ese ser querido simbólicamente y a nivel imaginario, a nivel real, tiene una presencia distinta ahora, ¿no? Ya no es la persona que antes era, no es que va a cambiar eso, no va a ser la persona que yo desearía que sea a futuro, porque eso ya es algo irreversible, y simbólicamente todo aquello que me anudaba esa persona cambia, ¿no? Entonces, la temática de la muerte tiene que ser abordada de forma clara, de forma puntual, concreta, sin revestirla como tal, ¿no?, que eso es muy común cuando hay niños, por ejemplo, de por medios. Entonces tiene que ser algo muy, muy puntual para que la persona realmente pueda hacer ese cierre como corresponde. Sin duda. Doctor Virués, ya lo decía la licenciada Bandín, el hecho de que informen a los familiares de que el paciente está legalmente muerto, no se puede hacer absolutamente nada, y después de un tiempo uno entra y ve a un paciente todavía con respiración, que se mueve el pecho, todavía caliente, sin duda genera confusión, tal vez incluso mayor dolor, dificultad para aceptar que realmente ese paciente o ese familiar está muerto. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué si ya no existe ninguna actividad cerebral, podemos ver que la persona sigue respirando, sigue todavía con temperatura corporal, y hay casos en los que incluso se dice que puede tener algunos movimientos o reflejos? Exacto, es comprensible que todos estamos acostumbrados a creer que la muerte es prácticamente el cese del latido cardíaco, ¿no? Así es como todos los pensamos, pero gracias a los avances tecnológicos, justamente en terapia intensiva, hablando del ventilador mecánico, de algunos fármacos que podemos utilizar para hacer que el corazón lata más fuerte, que suba la presión, puede presentarse esta situación de la muerte encefálica, en la cual el cerebro está completamente dañado, no se va a recuperar, y sin embargo, por la función automática que tiene el corazón, sigue latiendo por algún tiempo más, un par de días, pero el daño irreversible del cerebro va a propiciar que ese corazón se detenga tarde o temprano, aproximadamente 2, 3, 4 días después. Pero mientras tanto, por los cuidados que nosotros podemos ofrecerle, pues encontramos un cuerpo que se mantiene todavía un poco con una temperatura casi normal. Podemos encontrar que los familiares fácilmente confunden y piensan que sigue vivo, ¿no? Pero ninguna persona con el cerebro completamente dañado no va a volver a la vida, ¿no? Es importante realizar entonces una diferencia entre otros estados neurológicos. Por ejemplo, existe el coma, el estado vegetativo, la muerte cerebral. Muchos podemos entender como que estos diagnósticos significan lo mismo. Sin embargo, ¿existe una diferencia? Existe una diferencia. ¿Cuál es? Por ejemplo, hablando del coma,
El coma en realidad se puede definir como una incapacidad ya de despertar. El paciente está con ojos cerrados, tiene la incapacidad de despertar a estímulos, ¿no? Pero existen grados también. En un grado, por ejemplo, al estímulo nociceptivo doloroso, el paciente puede tener reflejo de retirada, reflejo de movimiento. En otro grado un poco más profundo, el paciente al estímulo doloroso puede tener signos de descerebración, que nosotros llamamos de decorticación, o en otro grado más profundo, al estímulo también doloroso que se le hace al paciente, puede haber alteración de las funciones vegetativas, ¿no? De la frecuencia cardíaca, presión arterial. Eso pero en un grado, en el coma. En el coma, pero en un grado más profundo como es en el de muerte cerebral, no hay respuesta a ningún estímulo doloroso y hay ausencia de respiración, ¿no? Entonces, Eso. cuando un paciente está en coma, ¿existe actividad cerebral? Existe actividad cerebral. Ahí está una de las principales diferencias. Y en el caso del estado vegetativo, o sea, un paciente en coma está, como le digo, dormido, es incapaz de despertar, pero pasa, digamos, 1, 2, 3, 4 semanas, puede ir al estado vegetativo. El estado vegetativo se caracteriza porque el paciente está vigil, está despierto, ha recuperado el sueño vigilia, pero no se conecta con el medio. Es importante entender que la conciencia depende de dos cosas. Uno, de estar alertas, despiertos, y otra, de conocernos nosotros mismos y tener relación con el entorno. El paciente en estado vegetativo no tiene relación con el entorno. Él puede mirar sin mirar nada, puede escuchar sin escuchar nada, porque no responde a esos estímulos. Muy bien. Hace unos minutos, licenciada Mandino, usted mencionaba el tema de disfrazar a veces o ocultar lo que es la muerte de un ser querido. Se realiza mucho con los niños o con las personas mayores por miedo a que pueda afectarles a su estado de salud. Y me imagino que es más frecuente cuando ocurren muertes así súbitas o de pronto, como en el caso de la muerte cerebral, que puede darse después de algunos accidentes o paros cardíacos en los cuales los familiares no esperaban la ausencia de ese ser querido. Sí, efectivamente. El hecho de disfrazar un tema que es finalmente parte de la vida como tal, ¿no? La muerte es algo que lastimosamente nos acompaña a todos, pero el disfrazar un evento así solo genera, por un lado, un incremento de esperanza en la persona, ya sea una persona de la tercera edad, un niño, van a estar muy al pendiente, no, realmente muy al pendiente, y al mismo tiempo van a ver que el entorno no está tan al pendiente como puede estarlo ese niño o ese adulto mayor, y no va a entender por qué sí tendríamos que estar esperando a que vuelva a estar activo ese ser querido, porque todos están llorando, porque todos están tan agobiados, tan angustiados. Entonces empiezo a sentir que me están mintiendo y aparece el enojo, aparece la ansiedad, la angustia, una rabia intensa, y la persona empieza a estar más irritable, más hostil, y genera una conducta totalmente muy inapropiada en el entorno, porque quiero que esté tranquilo para poder explicarle en su momento, pero lo veo tan irritable que mejor lo explico más adelante. Entonces la situación se dilata tanto que llega a un punto donde ya es insostenible para todos, ¿no? Y cuando finalmente esa persona asume o se da cuenta o entiende lo que ha pasado, ya la situación está totalmente distorsionada y ya es un problema complejo donde se tiene que tratar, bueno, todo ese vínculo familiar, social en relación a ese ser querido, ¿no? Muy bien, es un punto importante para tenerlo en cuenta, así como también es un punto importante hablar de esa falta de precisión que puede existir en algunos diagnósticos que originan historias como las que vimos, por ejemplo, al inicio de la entrevista, que también genera confusión posteriormente en todas las personas respecto al diagnóstico de muerte cerebral. ¿Cómo entonces, doctor Virués, se debe hacer un diagnóstico de muerte cerebral? ¿Qué tipo de funciones se debe evaluar? ¿Qué tipo de evaluaciones físicas se deben tener? O incluso recurrir a otro tipo de exámenes, no sé, laboratorios y demás. Sí, el diagnóstico de muerte encefálica es básicamente clínico. ¿A qué nos referimos con eso? Que es fácil darnos cuenta cuando una persona no respira. Nosotros hacemos una prueba que se llama el test de apnea, en el cual desconectamos al paciente del ventilador durante un tiempo controlado y vemos si es que al acumular dióxido de carbono, que es el principal estimulante del centro respiratorio, después de pasado este tiempo controlado, el paciente, en este caso, no presenta ningún estímulo, no presenta automatismo respiratorio, pues hacemos otra prueba
entre las 6 o 24 horas después para confirmar. Si durante estas 2 pruebas se ve que no tiene un automatismo respiratorio, pues el diagnóstico de muerte encefálica está prácticamente hecho. Ahora, en otros países, como donde yo tuve la oportunidad de estar en España, en el afán de acortar este tiempo de observación, se pueden utilizar otras pruebas confirmatorias. En nuestro medio, en la legislación, está reconocido el electroencefalograma para ver justamente la actividad eléctrica cerebral. También existen otros métodos, por ejemplo, como la tomografía con emisión de fotono único, que tampoco, bueno, es un test muy caro. Y otro que es muy útil es el Doppler transcraneal, con el cual podemos evidenciar la falta de flujo sanguíneo cerebral, lo que se mencionaba también en la nota, ¿no? Lo cual demuestra que no existe un flujo llegando al cerebro y ese cerebro pues está prácticamente muerto, ¿no? Bien, cuando se hace este diagnóstico de muerte cerebral, a veces pueden haber algunos reflejos o movimientos, doctora Cusicanqui, según algunas fuentes de información. ¿Esto es cierto? ¿Y por qué se darían estos movimientos si no existe ninguna actividad cerebral? Incluso se habla en algunas fuentes de información del signo de Lázaro. ¿Usted nos podrá explicar mejor en qué consiste? En realidad, estos reflejos son espinales, son reflejos medulares que pueden aparecer. Sí, son reflejos de liberación medular que se puede producir. Entonces, el signo de Lázaro, el paciente incluso puede llegar a sentarse, ¿no? Y de esa manera uno pensar de que realmente está vivo, pero puede aparecer el signo de Babinski, ¿no? Que es hiperextensión de los dedos, puede aparecer que todos ellos son más reflejos espinales. Pero los que nos dicen que el paciente en realidad tiene muerte encefálica es sobre todo la ausencia de los reflejos de tronco cerebral. Es decir, la pupila siempre tiene que reaccionar a la luz, hay ausencia de movimientos de los ojos al mover la cabeza, lo que se llama es unos ojos de muñeca, o sea, mueve como la muñeca al mover la cabeza, ¿no? Ausencia del reflejo oculovestibular, ¿ya? Hay ausencia de deglución, ausencia del reflejo de la tos. O sea, son reflejos que se localizan en tronco cerebral. Esos están ausentes. Y obviamente ausencia de respiración, como dice el doctor, ¿no? Muy bien, definitivamente es importante conocer acerca de este tema y también saber si es que se puede prevenir, por ejemplo, esta condición. Decíamos que a veces resulta de accidentes de tránsito, de paros cardíacos, pero algunos hábitos que uno pueda tener a lo largo de la vida podrían ayudar a prevenir una muerte cerebral en determinado momento, ¿o no? Yo creo que prevención de muerte cerebral es difícil hablar porque uno no sabe cuándo le va a ocurrir un accidente o si va a tener una hemorragia cerebral. Lo que podemos hacer, por ejemplo, evitar factores de riesgo de un accidente cerebrovascular, cuidarnos, pero eso es para un accidente cerebrovascular, ¿no? Pero no todos los accidentes cerebrovasculares nos van a llevar a una muerte encefálica, ¿no? Entonces es muy difícil prevenir. Muy bien, licenciada Baldín, el apoyo psicológico a los familiares, ¿cómo se determina que el familiar necesita de apoyo psicológico y de asistir a un especialista? Cuando la persona empieza a adoptar hábitos distintos, patrones distintos, ya las prioridades también son distintas. ¿Qué tipo de hábitos, por ejemplo? ¿Qué cambios? El tema del sueño, el consumo de alimentos, el poder sostener un ritmo de actividades usuales. Por ejemplo, tengo que pagar los medicamentos, tengo que pagar una serie de cosas, pero no estoy pensando en eso, estoy pensando en otros temas, ¿no? La mente tiene la capacidad de poder abstraerse y empezar a quedar, diríamos, más calma en otros momentos, cuando en realidad tengo que pensar en muchas cosas por hacer, ¿no? Entonces, cuando la persona empieza a cambiar tanto sus patrones, sí, es momento de tomar en cuenta que necesita tener un espacio de apoyo, un espacio donde se puedan abordar algunos temas, donde la persona pueda tranquilamente explayarse y sentir que no va a ser sancionada, juzgada, que no van a decirle de forma cruda, esto es así como en muchas ocasiones los pacientes tienen ese temor, ¿no? Esa angustia de que la parte médica le pueda indicar lo que es correcto, no, que la persona no va a mejorar, pero esa angustia, ¿dónde la sacan? No hay ese espacio y en esos casos sí es oportuno el apoyo en psicología, ¿no? Bueno, y en los próximos minutos usted nos contará acerca de las estrategias con las cuales se cuenta desde el área de la psicología para apoyar a los familiares que perdieron recientemente a un ser querido y no pueden superar, porque sin duda es una noticia, una situación muy compleja. Doctor Virués, los pacientes con muerte cerebral son candidatos para donar órganos, ¿cierto? Exactamente.
Como decíamos, un paciente con muerte encefálica hace más de 400 años, lógicamente no había el soporte o los equipos como para mantenerlo en una terapia intensiva. Entonces, con el pasar del tiempo se logró identificar a estos pacientes con muerte encefálica, los cuales no recuperan la función, prácticamente están muertos, pero ofrecen esa oportunidad de que durante el tiempo que está su corazón todavía latiendo, se ha visto en otros países mediante, obviamente, el desarrollo de la ciencia, que pueden llegar a donar órganos, comenzando por los riñones, pueden donar hígado, bloque cardiopulmonar, páncreas, lo cual es una estrategia que sirve. En España, como mencionaba, que es el lugar más importante de trasplantes en el mundo, la fuente más importante de los donantes son justamente la muerte encefálica. Todos los pacientes que desarrollan muerte encefálica después de un trauma craneoencefálico grave, de un ictus isquémico hemorrágico severo, pues pueden donar y ayudar a otras personas, ¿no? Lastimosamente esto tiene mucho que ver con la cultura y también con la educación. En España comenzaron con estos temas hace más de 50 años. En nuestro medio, yo siento personalmente que se podría hacer mucho más con la educación, porque muchas veces existe esa desconfianza por parte de los familiares con los médicos, pensando que tal vez nosotros estamos o inventando el diagnóstico en cierto caso, o provocando incluso hasta la muerte del paciente para que pueda donar, ¿no? Con un rédito incluso económico. No es esa la figura, nosotros no recibimos ningún tipo de incentivo en esa parte, la donación es completamente gratuita, ¿no? Como el Ministerio lo tiene establecido, y lógicamente sería bueno concientizar a nuestra población sobre esta posibilidad de donación de los pacientes, bueno, las personas que quedan en muerte encefálica pueden ayudar a otras personas. Licenciada Bandín, sin duda el tema de educación juega un papel importante para lo que es la donación de órganos. También a veces el tema de creencias, incluso de ciertas religiones, y el aspecto psicológico es importante porque a veces en un momento tan doloroso, si el médico o alguien se acerca para hablar con el familiar y pedir que pueden donar órganos del ser que acaba de fallecer, sin duda tal vez es un impacto que lo podrían tomar incluso de manera negativa. ¿Cómo toma una persona que acaba de perder a un ser querido el tema de la donación de esos órganos? Ese primer momento va a ser siempre negativo, porque la persona, como mencionaba, al ver a su ser querido aparentemente con vida, aparentemente, todavía no logra concebir la idea de que ha fallecido. Entonces, ese primer momento es duro. Lo que se necesita es una explicación muy, muy clara. La persona preguntará probablemente muchas veces porque no termino de concebir la idea. Entonces, posterior a ese momento, donde aparece ese cierre simbólico, se despiden los otros familiares, los seres queridos. Posterior a ese momento recién se puede abordar el tema de lo que implica la donación de órganos, para que no exista esa situación donde todo está siendo tomado de una forma reacia y negativa. Ya cuando la donación de órganos puede ser un tema que se lo lleve a cabo, evidente, muchas veces sucede la persona que se retrae, ¿no? Se arrepiente, dice no, mejor no, quiero que sea enterrado así y que no lo toquen, que no lo abran, que no le hagan nada. Y ahí aparece nuevamente la misma figura, hacer otra vez ese cierre simbólico, otra vez la explicación, para que la idea de fin de vida llegue a concretarse propiamente, para que ese lazo termine de cerrarse y el concepto de fallecimiento quede muy claro. Y ya no existan especulaciones, no existan esperanzas algunas, y se pueda tener a ese ser querido en otro plano, no en un plano físico, sino en un plano distinto que seguirá en la familia en la medida que esté presente en los recuerdos. Muy bien. Doctora Cusicanqui, ¿existen otros diagnósticos que pueden confundirse con el diagnóstico de muerte cerebral, aparte de lo que ya habíamos mencionado, el estado de coma y el estado vegetativo? Claro, tenemos el estado de mínima conciencia, tenemos el síndrome de enclaustramiento. Una película muy famosa es, ¿no?, La escafandra y la mariposa, de este síndrome del enclaustramiento, ¿no? En realidad son otros diagnósticos. Ese síndrome, por ejemplo, ¿cuáles son los aspectos similares que tendría con la muerte cerebral? Por ejemplo, el paciente no tiene actividad motora, digamos, está totalmente paralítico de las 4 extremidades, incluso la cara, y solamente hay movimiento de los párpados, pero el paciente, o sea, está consciente, el paciente entiende todo. Incluso se ha hablado de escribir libros a través de los movimientos palpebrales, ¿no?, de estos pacientes.
Muy bien. Cuando existe el diagnóstico de muerte cerebral, ¿cómo se llega a ese consenso tanto entre los familiares como los médicos de que es el momento de tal vez desinstalar esos aparatos artificiales que permiten que el paciente tenga respiración y tenga un latidos cardíacos pese a que en realidad ya está muerto porque no tiene ningún tipo de actividad cerebral? En nuestro país, por ejemplo, ¿es algo legal poder desinstalar esos aparatos? ¿Quién decide? ¿Deciden los familiares? ¿Deciden los médicos? ¿Cómo se lleva a cabo? Si hubiera, más educación y se podría todavía, porque la mayoría de los pacientes, que son diagnosticados por muerte cerebral, deberían ir a trasplante, como decía, para donación de órganos. Pero en nuestro medio no. El paciente entonces está con muerte cerebral y ahí me imagino que el doctor debe tener el problema de quién, cuando avisa al paciente. Por ahí los familiares no quieren, digamos, que se les desinstale, desconecten. Ese es ese dilema de la desconexión, ¿no? Exactamente, muchas veces nos ha pasado y como mencionaba, cuando existe un trasfondo educativo tan importante como, insisto, España, que es el modelo a seguir en trasplantes, incluso la familia pide, ¿no? Se le explica que el paciente lastimosamente está progresando a muerte encefálica, que tiene el diagnóstico y la familia pide, ¿puede donar? ¿Qué puede donar? Hígado. Entonces es el trasfondo educativo muy importante. En nuestro medio, ¿qué hacemos? Pues hablamos con toda la familia y hablamos y explicamos cada uno de los detalles, ¿no? Como decíamos, de por qué el corazón sigue latiendo, por qué tal vez está un poco tibio, no está frío, ¿no? Que se asuma que un muerto tiene que tener pues una temperatura mucho más fría. Entonces lo que a mí particularmente igual me ha sucedido muchas veces por experiencia es tener que hablar con los familiares, introducirlos a la terapia intensiva y explicarles, ¿no? Justamente mostrarles que al desconectar la máquina el paciente no respira porque su cerebro ya no tiene función. Entonces, justamente como mencionaba bien la licenciada, es que tomen conciencia, que vean que es real la situación y poco a poco el corazón igual se va deteniendo y el paciente, bueno, prácticamente ya está con el diagnóstico de muerte encefálica y que ese corazón puede máximo mantenerse un par de días, ¿no? Después, esta parte es importante, de llegar al diagnóstico de muerte encefálica, se entrega el certificado de defunción. ¿Para qué? Justamente para, digamos, asegurar a los familiares que ya está muerto su familiar. Y después de eso recién se debe realizar la procuración, recién consultar si es que podría donar. Muy bien. Porque lógicamente para no caer en esa confusión de que los médicos están haciendo algo, desconectando para que sea donante. En muchas ocasiones los familiares se niegan a aceptar este diagnóstico, doctor Virués, y pretende mantener unos días más, un tiempo más en terapia intensiva con los métodos artificiales a los pacientes con muerte cerebral. Esto representa también un impacto económico importante para la familia si no se cuenta con un seguro de salud, por ejemplo. Claro que si terapia intensiva es un lugar caro, es un servicio caro aquí como en cualquier parte del mundo y no tiene sentido, ¿no? Tener prácticamente un cadáver ahí recibiendo atención porque no va a recuperar. Estamos completamente seguros que no va a recuperar. Y es lo que sucede, muchas veces los familiares no pierden la esperanza y quieren continuar 3, 4, 5 días. Y bueno, sucede lo que todos esperamos, ¿no? Que su corazón se vaya deteniendo y finalmente se detenga. Y bueno, ya después los familiares puedan aceptar, ¿no? Llevárselo. ¿Usted puede darnos algún dato aproximado de cuánto significaría económicamente, tal vez un presupuesto diario, el mantener a un paciente en terapia intensiva cuando tiene muerte cerebral? ¿Y por qué estos costos son tan elevados? ¿A qué se debe? Claro que sí, terapia intensiva es un servicio caro por todos los equipos que se utilizan, bombas de infusión continua, tenemos ventiladores mecánicos, monitores multiparamétricos que están todo el tiempo monitorizando y ofreciéndonos información importante para el tratamiento. Y es por esto que el precio es, bueno, si hacíamos un estimado en bolivianos en nuestro medio, yo creo que ronda entre los 3.000 hasta 7.000 bolivianos por día, del día de terapia intensiva, pero esto es importante mencionar que los resultados que tenemos aquí también en La Paz, en los lugares que por lo menos yo conozco, son buenos. Prácticamente 3 de cada 4 pacientes que entran a terapia intensiva sobreviven. No se puede salvar lastimosamente a todos, uno fallece de los 4 y alguno de ellos también lo hace muerte encefálica, ¿no? Y justamente es importante socializar esta información porque lastimosamente nos puede tocar a cualquiera de nosotros, ¿no? Así es. Ya para finalizar, licenciada Bandín, ¿pueda nombrarnos usted las estrategias que se manejan desde el área de psicología para ayudar y para brindar ese apoyo a los familiares que perdieron recientemente a un ser querido? Y su conclusión, sus recomendaciones finales respecto a ese tema. Sí. Bueno, primer punto, la contención emocional, que es sin duda importante. Posterior a eso, una explicación clara de todo lo que se ha generado y todos los pasos venideros, ¿no? En relación a los distintos temas.
Y el tema de proyectos, actividades que estaban pendientes, que es algo muy usual, ¿no? Donde mi familiar quería hacer esto, él quería hacer esto. Muchas veces esos proyectos se los asume, alguien más los asume y los intenta replicar. Eso es algo muy doloroso porque la comparación va a ser constante y los resultados no van a ser los que se habían esperado, ¿no? Los que se habían idealizado. Entonces ese es un punto que sí debe tomarse con mucha cautela. No revestir la información jamás. La información tiene que ser muy clara y hablar de esa persona, que no se convierta en un tabú, que no se vuelva una persona que no se la nombra en casa porque se genera angustia. Cuando eso sucede, la angustia se triplica, ¿no? Tiene que ser un integrante más del hogar que, bueno, está en una situación muy distinta, físicamente no nos acompaña, pero está ahí todavía, ¿no? A través de los recuerdos nuestros. Y a nivel de recomendación, como mencionaba la doctora, el doctor, no se puede prevenir una situación que pertenece a un tema tan incierto, pero sí se puede estar preparado para afrontar todas las contingencias que se puedan presentar de la mejor forma, y eso implica una comunicación, eso implica una educación, una investigación, un abordaje claro a los temas. Muy bien, gracias licenciada Bandín por todas esas recomendaciones. De seguro serán de gran ayuda para aquellas personas que están atravesando por una situación tan compleja como esta. Doctora Cusicanqui, doctor Virués, las conclusiones finales respecto al tema. Comenzamos con usted, doctora. Bueno, yo principalmente, la conclusión para mí sería importante la educación. Trabajar mucho en la legislación para que se conozca más. Tenemos nosotros una legislación de donación, ¿no? Pero trabajar más para que se conozca más, que los centros hospitalarios ya tengan personas, digamos, indicadas para realizar el diagnóstico clínico, sobre todo de muerte cerebral, lo más antes posible, para que de esta manera incluso la donación de órganos se haga mucho más rápido, ¿no? Muy bien, doctor Virués. De igual manera concuerdo en la información y la educación a nuestra población, de que, como dijimos, no solamente existe la muerte cardíaca como todos lo concebimos, ¿no? Sino también la muerte neurológica o la muerte encefálica. Y la ventaja de esta es que nos permite, como se menciona, perdurar la vida de una persona a través de otras, a través de la donación, ¿no? Y esta es una estrategia que sí sirve, como decimos, que el trasplante es cuestión de ciencia, no de mitos, y muchas veces esto se ve limitado por la falta de conocimiento, como bien mencionamos hace unos momentos, el mencionar que una persona vaya a la tumba, ¿no? Cuando fallezca, vaya a la tumba para que esos órganos, como decimos vulgarmente, se lo terminen comiendo los gusanos, pudiendo ayudar a otras personas, es algo que debemos considerar tal vez para lograr una mejor sobrevida en nuestro medio, ¿no? Muy bien, agradecemos la presencia esta noche de nuestros profesionales en el área de la salud, la doctora Cusicanqui, especialista en el área de neurología, el doctor Virués, especialista en lo que es medicina crítica y terapia intensiva, y por supuesto la licenciada Bandín, especialista en psicoanálisis y psicóloga clínica. Hasta otra oportunidad y gracias por su contribución en el programa, y esperamos haber despejado todas las dudas de nuestros televidentes respecto a este tema que fue muerte cerebral. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, nos vamos junto a Piti Garamendi en las redes sociales. Ya muy cerca al cierre, tiempo de nuestras evocaciones marítimas. La Guerra del Pacífico, el conflicto que marcó la historia de Bolivia, donde el mar nos fue arrebatado, perdura en el tiempo. Evocaciones marítimas bolivianas. La puesta en práctica del Tratado Peruano-Boliviano produjo un cambio radical en la estrategia defensiva boliviana diseñada por Julio Méndez, para ese entonces ministro de Instrucción Pública del gobierno de Hilario Daza, que trataba de aprovechar las ventajas comparativas que concedía a Bolivia su posición geográfica y las particularidades orográficas de su territorio. La propuesta de Méndez consistía en fortalecer las posiciones en la altitud de las montañas y esperar a los invasores chilenos en territorio propio. Pero la alianza militar con Perú hizo imposible mantener estas posiciones, correspondientes más a una acción política de largo alcance que de una respuesta militar improvisada a la invasión chilena. Cuando el comando aliado decidió atacar al ejército chileno,
las tropas peruanas se encontraban estacionadas en Iquique. A fin de reunirse con ellas, el presidente Daza marchó junto a su ejército, operación que fue organizada de manera ineficiente, sufriendo todo tipo de carencias, entre ellas de víveres y agua. A los 4 días de marcha, una parte del contingente regresó a Arica, camino que seguiría poco después el batallón que se encontraba al mando de Daza, quien un 16 de noviembre se detuvo en el punto de Camarones e inició una vergonzosa retirada. La Guerra del Pacífico, el conflicto que marcó la historia de Bolivia, donde el mar nos fue arrebatado, perdura en el tiempo. Evocaciones marítimas bolivianas. De esta manera finalizamos el programa. Gracias por habernos acompañado. Que tengan un buen descanso. Chao Paola, chao Juan Pablo. Bueno, adiós Piti. Llegamos al final de Hora 23. Iniciamos una jornada más, jueves 15 de marzo. Que le vaya muy bien en todas sus actividades y nos reencontramos de acá a unas horas con mayor contenido variado para todos ustedes. Familias bolivianas, que tengan un excelente descanso. Adiós Juan Pablo. Hasta dentro de algunas horas, Paola, Piti. Así ha concluido nuestro tiempo informativo. Como siempre, gracias y hasta pronto.